Pero de eso vamos a comentar precisamente con las queridas super nerds. Ya están las dos ahí, mira. Mira que nada más con esa sonrisota, es como no darles la bienvenida. Muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, querido Ernesto, Alberto, al auditorio. Elisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a los queridos periodistas, Renata, a la audiencia. Un abrazo a todos. Buenos días, doctora Elisa Godínez, maestra Renata Turren. Pues estamos ya a minutos, ya está preparándose todo para el enlace que vamos a tener en el discurso del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. México preside este consejo en esta etapa de sesiones. Habrá que revisar un poco después la agenda que tiene, pero por lo pronto ya estamos aquí. Pues ahí estamos monitoreando y todavía no se sientan, así que tenemos todavía tiempecito para ir pues masticando algunos de los temas. Ese shock que tenía ayer Renata Turrent con la caída de Santiago Nieto, pues todavía está con la pasiflorina ahí, un nervocalm, grajeas, diría nuestro querido Quino, allí en Mafalda, para Renata Turren. Renata, buenos días, ¿cómo te sientes Buenos días. con la caída de Santiago Nieto? Bueno, Perdón, con todo respeto, con todo respeto. Definitivamente probablemente menos en shock que él y la consejera Humphrey, pero pues si le entramos al tema de Santiago Nieto, yo la verdad es que creo que alguien decía en un tuit ayer, que se pierde un buen funcionario o un gran funcionario, pero se gana mucha congruencia. Y yo ayer en lo que procesábamos pensaba que yo creo que son mucho más valiosos los funcionarios que tienen congruencia y que tienen este entendimiento de la profundidad de la transformación y todo lo que representa esto, incluyendo la austeridad, incluyendo los conflictos de interés. Esos funcionarios son mucho más escasos y mucho más valiosos que los funcionarios eficientes, ¿no? Como que creo que tenemos estos juicios de valor muy neoliberales donde ser eficiente y sacar el trabajo tiene que ser por encima de todo, por encima de la ética, y creo que para el presidente no lo es así. Ayer nos los vuelve a demostrar, y pues para mí fue una decisión correcta con todo y lo que esto implica, ¿no? De haber perdido a un buen funcionario. Pues creo que fue lo correcto. Y creo que la respuesta tanto de Claudia Sheinbaum como del presidente fue correcta. Creo que ya empezó el presidente, ¿verdad? Ya me callo. Sí, ya está sentándose el presidente. Si parece, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. La sesión figura el siguiente punto. Lo está checando ahorita. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. Queda aprobado el orden del día. Deseo de manera sincera dar una cálida bienvenida al secretario general, a los distinguidos ministros y demás representantes de alto nivel. Su presencia hoy aquí pone de relieve la importancia del tema que trataremos. De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a las y a los representantes de Albania, Argentina, Bangladesh, Chile, Cuba, Dinamarca, Ecuador, los Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Eslovaquia, Indonesia, la República Islámica de Irán, Japón,
Líbano, Malasia, Malta, los Países Bajos, Perú, Portugal, Qatar, la República Dominicana, Suiza, la República Bolivariana de Venezuela, y quien desea hacerlo, a participar en esta sesión. Así queda acordado. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a la señora Lourdes Tibán Guala, experta en asuntos indígenas, a participar en esta sesión. Excelentísimo señor presidente de México. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del punto 2 del orden del día. Deseo señalar también a la atención de los miembros del Consejo el documento S-2021-883, que contiene una carta de fecha 15 de octubre de 2021 dirigida al secretario general por el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, en la que se transmite una nota conceptual sobre el tema que vamos a examinar. Doy ahora la palabra al secretario general, el excelentísimo señor Antonio Guterres. Señor presidente, excelencias, doy las gracias al Gobierno de México por convocar este debate sobre un tema que está al centro de tantos desafíos que enfrenta este Consejo. La pandemia de COVID-19 ha venido a aumentar las dificultades y las desigualdades para las personas más pobres y vulnerables. Han caído en la pobreza unos 120 millones de personas adicionales. El hambre y las hambrunas acechan a millones de personas en todo el mundo. Enfrentamos la mayor recesión mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de millones de personas carecen de las redes de seguridad necesarias para afrontar las dificultades en materia de protección social, atención sanitaria y protección laboral. Los habitantes de los países más ricos están recibiendo la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que solo el 5% de la población de África están completamente vacunadas. Incluso antes de la pandemia, los multimillonarios del mundo acumulaban más riqueza que el 60% de la población mundial, y esa brecha se ha ampliado de forma considerable. Al mismo tiempo, se está preparando una recuperación asimétrica. Mientras que las economías avanzadas están invirtiendo el 28% de su PIB en la recuperación económica, los países menos adelantados están invirtiendo solo el 1,8%, una cantidad muy inferior. Señor presidente, al hablar de desigualdades económicas el año pasado, usted nos recordó de las políticas ficticias basadas en la noción que si a las personas que están en la cumbre les va bien, a las que están por debajo también les irá bien. Como bien dijo en aquella ocasión, la riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad. De hecho,
El aumento de desigualdades es un factor de la creciente inestabilidad, especialmente en áreas donde se carece de servicios básicos como la salud, la educación, la seguridad y la justicia, y donde las injusticias históricas, las desigualdades y la opresión sistemática han venido a crear ciclos interminables de pobreza y condiciones desfavorables a generaciones completas. Excellencies, today we face the highest number of violent conflicts since 1945. Bueno, Leonardo, vamos regresando, por favor. Y son más complejos. Impera una peligrosa sensación de impunidad que puede verse en las recientes tomas del poder por la fuerza, en particular. Gracias. Pues bueno, pensamos que iba a dar Andrés Manuel el discurso inicial completo, pero más bien pues está moderando en la mesa. Su discurso será en algún otro momento. Ya veremos si lo podemos cachar o no en su momento. Pero bueno, pues es un momento también, o podemos decir histórico para nuestro país también, donde un mandatario, Elisa Godínez, un mandatario pues, y como un mandatario mexicano, llega a Nueva York. Y hace rato comentábamos ahí con Alberto y con los migrantes, pues con una recepción verdaderamente inédita. Yo me imagino que hasta los otros mandatarios de los otros países deben estar sorprendidos porque no lo ubico, Elisa, Renata, Alberto, no ubico con algún otro mandatario que también hubiese pasado algo similar. No sé, no lo tengo yo en la memoria. Pero Elisa Godínez, ¿qué decir sobre esto? Ay, bueno, es que tiene muchas lecturas y a mí me gustaría escuchar a ver qué, digo, ya un poco adelantó el presidente el contenido de su discurso de que, bueno, va a hablar de la corrupción y todo esto, pero vaya, hablando como del fenómeno que implica el que tenga este cariño tan grande de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, pues yo eso lo veo como pues claramente inédito. Yo no había visto un presidente que fuera de México fuera tan querido, tan vitoreado, digamos, por sus propios compatriotas, ¿no? A los otros presidentes les gritaban de cosas y los perseguían para hacerles escrache, ¿no? Y pues a López Obrador le hacen fiesta y lo quieren mucho. Y bueno, eso pues nos indica lo obvio, pues, ¿no? Que es un presidente muy querido y que los migrantes, los compatriotas en Estados Unidos, pues están enterados, ¿no? Son una comunidad que aunque tiene muchos años allá, mucha gente no puede regresar tan fácilmente, pero pues mantienen un contacto con México, con sus familiares, y se dan cuenta y saben que este presidente de algún modo está representando una transformación en algún nivel, ¿no? También es cierto, y me parece una cosa relevante en ese sentido, lo que comentaba una de las entrevistadas, ¿no? Que es algo que también hemos comentado aquí, que es mucha queja que existe en torno al trabajo que hacen los consulados o el personal de los consulados de México en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que es un claroscuro, ¿no? Igualmente, o sea, como este gobierno es así, ¿no? Tiene por un lado estas cosas muy luminosas del cariño que la gente le tiene y el reconocimiento y el apoyo que le dan al presidente y otras cosas más, en este caso concreto con los migrantes, y por otro lado está este oscuro, ¿no? Que no es la primera vez y se sabe y se documenta cada tanto. En las mañaneras es relativamente frecuente que se den estas denuncias, ¿no? De los malos tratos y de la ineficiencia que hay en los consulados. Ojalá esto mejorara pronto. Algo que me llamó la atención, Renata, en este enlace que tuvimos en un parque cerca de Naciones Unidas, en el AMLOFest, como le llaman las personas migrantes que radican en Nueva York, era lo que planteaba Teresa García, una mexicana con la que pudimos hablar unos minutos. Ella cuando le preguntaba por qué ir a hacer esto, participar y dar la bienvenida al presidente López Obrador, una de sus respuestas fue porque él está combatiendo la corrupción y por eso es que muchos tuvimos que salir del país. Y eso es algo que me parece importante y es una de las razones por las cuales, como bien decía
la doctora Elisa Godínez, otros mandatarios son perseguidos y les reclaman, pues, escuchan reclamos, porque representan el modelo de país que obligó a millones de mexicanos a abandonar su patria. No se fueron por gusto. Algunos sí, por una cuestión cultural, pero la mayor parte tuvieron que irse porque aquí en México no había condiciones para sobrevivir. Y claro que saben perfectamente por qué están allá. Y cada vez que enfrentan una situación de dureza, de maltrato, como es la vida de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, pues recuerdan por qué y quién y cómo es que tuvieron que abandonar su patria. Me parece que ese es un matiz importante en lo que vemos ahora mismo con López Obrador. ¿Tú qué piensas, Renata? Sí, bueno, varias cosas. La entrevista con Teresa me pareció muy esclarecedora por muchas cosas, entre ellas la que tú mencionas ahorita, pero justo creo que empezando con eso, ¿no? Que nadie o la gran mayoría de la gente que se va a vivir a Estados Unidos lo hace por necesidad, no por gusto, ¿no? El presidente siempre repite esto de que nadie deja su cultura, su familia por gusto, y creo que digo, muchísimas diferencias, ¿no? Pero esto que tú mencionas de la corrupción, de cómo los migrantes, digo, y no, con esto no quiero decir que con una opinión sabemos qué piensan todos los migrantes, ni mucho menos, pero sí parece ser que hay un sentimiento de acompañamiento al presidente. No es la primera vez que va, cuando fue a Washington a ver a Trump también fue algo similar. Y parece ser que el combate a la corrupción es algo que a los migrantes les habla, ¿no? Porque es justamente lo que decía ahorita Teresa, es parte de la razón por la cual nos fuimos de México y que nadie había articulado este mensaje. ¿Y cómo llega este mensaje a ellos? Lo decía ahorita Teresa por las mañaneras, ¿no? Que se escucha en los deliveries, en las lavanderías, pues en las comunidades donde están los trabajadores y trabajadoras mexicanas allá. Entonces, como nada más recalcar la importancia de este ejercicio de comunicación que de pronto en México lo damos por sentado y creo que no pensamos en el efecto y los beneficios que también tiene para comunicar a la gente que se ha tenido que ir y que el Estado mexicano ha abandonado, no solamente en el momento que se fueron, ¿no? sino ya estando allá. Y creo otra cosa que a mí me gustaría retomar de la entrevista y que lo vinculo un poco con lo que comentaba la doctora Elisa, es que dijo Teresa algo así como merecemos consulados que nos traten de la misma, proporcionalmente a lo que nosotros aportamos al país, más o menos, mejores palabras que las mías, ella dice. Y creo que lo encapsula de una manera muy bella y muy hábil, ¿no? Creo que una gran deuda que tiene este gobierno, a pesar de que por lo menos de manera retórica ha sido muy cercana a los migrantes, se han hecho esfuerzos para, por lo menos para empezar a pensar en programas que les puedan servir a ellos, el tema de Infonavit, que podían quizá empezar a construir sus casas acá, a pesar de estar allá, estar hablando de cómo se puede votar, etcétera, etcétera. Pero creo que un eslabón que no se ha podido solucionar es el que menciona Teresa y que ahorita retoma la doctora Elisa, que son los consulados, ¿no? Y que se queja una otra vez. Me parece que hay un consulado que ha servido como ejemplo, como un buen ejemplo de cómo hacer servicio público en el exterior, que me parece que en Arizona, pero tómenlo con pinzas porque no recuerdo el estado, donde el cónsul pues básicamente hace su trabajo, va y se presenta y se asegura que cuáles son los problemas, qué está pasando con los documentos, etcétera. Y desgraciadamente esta es la excepción y no la regla, y no veo por qué. Digo, entiendo que son muchísimos consulados, son muchos puestos que colocar, pero creo que tendría que ser una de las prioridades que además podría mantenerse para sexenios posteriores, ¿no? Es obvio que muchos de los cónsules que tenemos, quizá, y si no los cónsules, la gente de abajo, son de sexenios anteriores y pues que no han entendido la transformación. Y creo que lo mínimo que le debemos a la gente que ha tenido que emigrar, y justamente como lo dice Teresa, que mínimo darles algo proporcional a lo que ellos aportan a este país.
Así es, mi querida Renata Turrent. Y si les parece, vamos a pasar al siguiente tema, y que era el que estábamos retomando al inicio, pues toda esta escandalera tremenda, una sacudida, bueno, desde mi punto de vista, pues este sí es el primer funcionario que lamento su salida, que lamento su caída, que es en el caso de Santiago Nieto. Hay una película, Elisa Godínez, doctora, que se llama Cuatro bodas y un funeral. Aquí llevamos 2 bodas y 2 funerales en lo que viene siendo el equipo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una boda que déjame planteártelo de esta manera, leyendo un poquito. Ay, ya no me abrió esto, ¿qué pasó? Bueno, tenía aquí un textito que quería leer. Pero bueno, esta boda suntuosa que pues se salió de control, y lo que intentó ser una boda privada, pues se hizo una boda pública con lamentables consecuencias. Ayer Alberto Nájar y yo comentábamos que el discurso del presidente López Obrador había sido lapidario y que habría que ver las consecuencias de ese discurso, que no había sido un discurso menor. Y vaya que sí tuvo consecuencias. ¿Qué es tu valoración de lo sucedido, Elisa Godínez? Híjole, pues, muchas cosas, pero a ver, creo que en primer lugar, sí pienso que es una pérdida sensible para el gobierno, porque Santiago Nieto definitivamente es un funcionario, bueno, un servidor público muy eficaz. O sea, eso yo no se lo discuto en lo absoluto. Yo creo que había dado muy buenos resultados y bueno, iba muy bien encaminado, digamos, en su labor, ¿no? Estaba bastante consolidado, digamos. Pero pues todo el mundo supongo que unos más, otros menos, ¿verdad? Tendrán sus debilidades y sus fallas. A mí me parece una torpeza de parte suya. O sea, al final, independientemente de si es su vida privada, si tenía derecho o no a casarse como quiera casarse, etcétera, etcétera, yo creo que es una torpeza y me sorprende porque no estamos hablando, digamos, de funcionarios novatos, ¿no? Santiago Nieto es un funcionario, un servidor público que había estado en la administración pasada, o sea, no es un improvisado, no llegó ahí sin saber nada. Y de hecho hasta me sorprende, o no me sorprende, no sé, que es como la segunda vez que como que se ve envuelto en escándalos o situaciones afectivas o relacionadas con su vida afectiva y que le perjudican en su función, en su vida pública, ¿no? Mira, permíteme esto, ya encontré este texto de la cena de la boda. La cena consistió en una entrada de esfera de carpaccio con aguacate y tarta de atún, seguido por ravioles rellenos de queso brie y sorbete de limón, y un asado de tira y un robalo crujiente de plato fuerte. El postre fue macarroni de chilacayote y champaña. Un día antes, es en la crónica que narra aquí la revista Proceso, se llevó a cabo un cóctel de bienvenida para los invitados, uno más al mediodía, antes de la boda, y la tornaboda fue el domingo a mediodía con un brunch en los jardines del Hotel Casa Santo Domingo. Ahí cierro. Perdón. No. Estamos hablando del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. A ver, y a eso iba, o sea, un poco es como, a ver, todo esto muy bien en cuanto a que sí, que su vida privada y tal, pero yo creo que no estamos para ingenuidades, o sea, Santiago Nieto aceptó participar en un gobierno en el que fue y ha sido siempre explícito la posición del presidente que ha llamado y seguirá llamando a lo que, digamos, haciendo alusión a lo que el presidente Juárez alguna vez dijo, y él repite cada tanto, es que los funcionarios aprendan a vivir en la justa medianía. Y no es que uno critique su vida privada, es que la forma es fondo, ¿no? En este tipo de situaciones la forma es fondo.
si Santiago Nieto había entendido eso, no entiendo por qué va digamos, decide hacer una boda de este nivel en Guatemala. Por lo demás también es como una cosa medio, ¿no? Y además del menú y de todo lo que ya has dicho tú, está la lista de invitados. Es tremendo, tremendo. La lista de invitados, al final también sus relaciones, o sea, no es que él ingenuamente, ¿no? Pero bueno, él viene del viejo régimen también. Son sus relaciones las que, digamos, históricas y no, y por su nueva esposa y lo que sea. Pero bueno, es como un poco también decían por ahí en el Twitter, ¿no? En la boda estaba Josefina Vázquez Mota. A la boda iba a llegar, o llegó, entiendo, el señor Ili Ortiz, con todo, además, el escándalo paralelo que implicó que viniera en un vuelo privado, que no declararan el dinero, etcétera, etcétera. Él iba a investigar, o sea, Santiago Nieto iba a investigar también a esos personajes, esas circunstancias, esas situaciones. O sea, me parece que ahí el tema de los conflictos de interés, pues ya estaban, si no iban a salir en esta boda, probablemente no tardaban en salir. Ese es a lo que voy, ¿no? Ahora, puede haber otra lectura, yo no lo sé, como decía Alberto hace rato, hay muchas cosas que no sabemos y que a nivel, digamos, opinión pública no tenemos esos datos. Hay que también, creo, leer esto que está sucediendo en un contexto un poco más amplio político, simple y sencillamente lo dejo como parte del contexto. Acaban de ya, digamos, darle prisión preventiva a Lozoya después de un proceso que está allí. Tenemos en ciernes la discusión sobre la reforma eléctrica y se supone que el PRI, no solo, pero el PRI va a tener o tiene un papel, digamos, importante en términos de que pueden estar ahí los votos que hagan falta, qué se está negociando, cómo se está negociando y cuáles son las tuercas que hay que apretar para que alguien ceda o no ceda, yo no lo sé. Simplemente lo quiero poner como parte del contexto. Y bueno, simplemente también apuntar al hecho de que ni es nuevo, ni solo pasa en México, ni nada por el estilo. En las altas esferas políticas, empresariales y demás, las relaciones de parentesco siempre son importantes. Y yo creo que Santiago Nieto ahí sí, pues pecó de tonto, porque las imágenes de matrimonios o de bodas más recientes antes de la suya, que fueron escandalosas, fue aquella boda de, no me acuerdo, la hija de Collado. Digo, una que está muy reciente en el imaginario. Sí, sí, sí. ¿No? La boda de, ¿quién estaba en la boda de la hija de Collado? ¿No? Julio Iglesias cantó. Julio Iglesias cantó y estaban ahí, bueno, varios personajes. Renata Turrén, sí, varios, sí, sí. Contaron que no, sí, ahí estaba Renata, sí, no, pues. No, ¿qué pasó? No, salió en la revista Hola, recuerda, salió en la revista Hola ahí bajando las escaleras también. Sí, no, sí. ¿Qué pasó? Porque ahí estaba el jefe Diego, o sea, tampoco. ¿Verdad? No me vayan a, después me van a poner ahí. Estás viendo, Ernesto, que no sé si has fijado en el chat, pero nos saca ahí una cantidad de gente ahí, que son reales. Qué bárbaro, nomás están pescando a ver qué, ya hasta nos reclamaron que por qué no vamos a hablar de Santiago Nieto. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí, no, pero bueno, mejor para que no haya suspicacias era broma. Que quede claro, es broma, no vaya a ser que rato hagan a Renata. ¿Estás viendo cómo andan, mano? Imagínense. No, sabes que ya como que lo último, nada más también dejarlo como apunte, es, a mí me llama mucho la atención, igual no es nada nuevo, pero cuando la farándula y la política se mezclan en este país, pasan cosas de ese tipo. Y quiero nada más dejar sobre la mesa también, porque me parece que, yo no voy a desentrañarlo ahorita, pero me parece que es parte también del contexto. Esta persona que acababa de ser hace pocas semanas nombrada como secretaria de Turismo en la Ciudad de México, Paola Félix, o no sé cómo se llama, yo no, fíjate, yo ni sabía, pero bueno, es la que está involucrada en el avión y no sé qué y todo esto. Qué bueno que Claudia Sheinbaum la corrió rapidito, ¿no? Pero esta persona, digo que igual me vale, pues, pero proviene, o sea, yo no sabía y por eso me enteré y dije, caray, son de estas personas que provienen de la farándula.
había estado en un programa, no sé qué, de TV Azteca y como de estos de la academia, y luego de la farándula saltan a la política, y luego de la política son amigas de medio mundo. Entonces, yo simplemente lo pongo ahí, lo dejo sobre la mesa, porque pues dime con quién andas y te diré quién eres. Y ahorita que después de que haga también la pregunta Alberto, pues ahí tenemos el listado de las y los invitados, particularmente las y los más polémicos, pues que ya lo estaremos comentando también. Alberto. Sí. Ya está el discurso. Vamos al discurso. Vamos al discurso del presidente. Audio, señor. Uy, se congeló la imagen. Los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites, el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos, mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. El espíritu de cooperación
pierde terreno ante el afán de lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo. ¿Qué estamos haciendo en México? Hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Optar por los pobres implica adicionalmente asumir que la paz es fruto de la justicia y que ningún país puede ser viable si persisten y se incrementan la marginación y la miseria. Por ello sostenemos que la solución de fondo para vivir libres de temores, riesgos y violencia es acabar con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio, evitar la desintegración familiar, la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. En México podría llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, otorgar a los jóvenes opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia. La verdadera victoria sobre las bandas delictivas siempre consistirá en privarlas de su semillero y de su ejército de reserva. Con este mismo criterio estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Las acciones fundamentales no son las coercitivas, sino las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo, a la salud y al bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, de modo que no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo, que la migración sea opcional y no forzosa, una decisión individual y no un fenómeno de proporciones demográficas. Hace poco le expuse respetuosamente al presidente Biden una nueva forma de enfrentar el fenómeno migratorio, sin ignorar la necesidad de ordenar el flujo, de evitar el descontrol y la violencia y garantizar los derechos humanos. Le propuse aplicar de inmediato en 3 naciones hermanas 2 programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica. Hoy estamos plantando allí 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Y ese programa da trabajo a 80,000 sembradores. Asimismo, en esa entidad del sureste mexicano trabajan como aprendices 30,000 jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si estas 2 acciones se aplicaran de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría lograr que permanezcan en sus países unos 330,000 personas que hoy están en riesgo de emigrar por falta de trabajo.
pienso que estas propuestas deben ser aplicadas por la ONU a fin de ir al fondo de los problemas en los países pobres. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie, combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. En su informe anual, la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria, ayudando a financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios. Por eso, repito, los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna,
mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo y una vez definida la población objetivo en cada país, comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas, así como hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos. No creo, lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún Estado. Por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo. Estoy seguro que todas y todos, ricos y pobres, donantes y beneficiarios, vamos a estar más tranquilos con nuestra conciencia y viviremos con mayor fortaleza moral. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith: por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hace interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. Con otras palabras, solo siendo buenos podemos ser dichosos. Y nunca olvidemos que es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos el derecho a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, el deporte y la recreación. Cierro recordando a dos patriotas y libertadores de nuestra América, José María Morelos y Pavón, siervo de la Nación Mexicana, que hace poco más de 2 siglos demandaba que se modere la indigencia y la opulencia. Y casi al mismo tiempo, Simón Bolívar aseguraba que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Es un honor estar con ustedes, miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo más parecido a un gobierno mundial y que puede llegar a ser el organismo más eficaz para el combate a la corrupción y el más noble benefactor de los pobres y olvidados de la tierra. Muchas gracias. Pues bueno, ese fue el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. No vaya usted a pensar que estaba en la mañanera. No, está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No se vaya usted a confundir. Pues así que, bueno, pues te dejo, Alberto, también hacer tu comentario y tu pregunta, Alberto. Pues mira, es que estoy pensando, lo primerito que se me ocurrió al escuchar al presidente López Obrador, bueno, además de que hemos escuchado muchas veces este planteamiento, es esta propuesta que me parece a mí audaz
de llevar la 4T a nivel planetario, porque es básicamente eso, el planteamiento de que se cobre, de que contribuyan los 1000 más ricos del planeta. Me quedé pensando quién lo define, cómo será la lista de Forbes. ¿Estaría Salinas Pliego? ¿Estaría dispuesto ahí a aportar? Pues un sujeto bastante tacaño y muy cuestionable. Dice Román Guerrero de la audiencia: híjole, señor presidente, me gusta su postura decente, pero su propuesta parece carta de Reyes Magos. Sí, la verdad que a mí me parece que es un planteamiento, por eso digo que es audaz, porque es básicamente recurrir a lo que distintos pensadores y libertadores, activistas y personajes considerados estadistas y héroes, no solamente en México, América Latina, sino a nivel mundial, inclusive líderes religiosos, inclusive también algunas de las principales religiones del mundo, tienen ese mismo espíritu de la solidaridad, del apoyo, de pensar por los más pobres, de que si tú tienes mucho, lo tienes que compartir con quienes no tienen nada. Eso me parece que eso ha estado presente siempre en el planeta, se ha olvidado, por supuesto, por otros intereses, pero que lo haya hecho el planteamiento del presidente de esta manera, con esta idea que ya está aplicando en México, pues a mí me parece que pues está bien que lo haya dicho, que lo vayan a escuchar, quién sabe que lo vayan a atender, no lo sé. Lo acabamos de ver hace un ratito en la cumbre, en la conversación que tuvimos con Arturo Contreras y con Ignacio de Alba sobre lo que se discute en la COP26, donde el modelo básicamente depredador es el que debería estar a discusión y no se ha tocado, donde hay una resistencia tremenda que se defiende como gatos boca arriba los países ricos para que no se cambie este sistema de la creación de la riqueza a partir de la expoliación de recursos naturales que están en los países más pobres. Pues si tenemos esto que está ocurriendo en este mismo momento en Glasgow, pues me hace que es muy difícil que esta propuesta vaya a avanzar, que de hecho me parece bien que lo haya hecho. Llegó, se posicionó en esta idea de presidente de México, como es, con sus características, y ahí está. Pero no sé tú cómo lo ves, Renata, que te tocaba a ti el turno de la conversación, que estábamos en otro tema, pero aprovecho para preguntarte cómo lo ves. Bueno, pues mi pecho no es bodega, a mí la verdad es que sí. Bueno, no vaya usted a pensar que seguimos en la mañanera, no vaya usted a pensar. Ya se anda burlando de mí, Ernesto, pero a mí me parece, sí, por supuesto que es un discurso muy similar, es una mañanera reducida en 10 minutos, pero pues a mí me genera mucha emoción ver todo, y mucho orgullo, ¿no? Todo no solamente el discurso, sino previo al discurso, su llegada. Ahorita estaban pasando en redes sociales un video de cuando va caminando hacia allá, ayer que llegó al hotel, todo esto que estuvimos hablando antes de que entrara a su discurso, me parece muy emocionante, y pues a mí me da orgullo que México esté exportando esos líderes al mundo. Dicho sea eso, pues creo que, como decía Alberto ahorita, ¿no? La mejor, qué mejor manera de construir hegemonía aquí adentro que tratando de exportar el proyecto de nación del presidente, ¿no? Si con que algunos países tomen parte del proyecto de nación del presidente, eso ayuda a construir poder aquí en México también, y creo que es muy hábil, como bien decía Alberto, y claro, no es una carta a los Reyes Magos, como decía nuestra querida audiencia, pero también creo que vale la pena verlo más allá de que se pide esperando a que todos los países lo tomen. Pues no, o sea, claro, no va a pasar así, pero repito, creo que con que algunos países empezaran a tomar esta narrativa, pues eso creo que sería beneficioso para el país, para el mundo, pero además pues construiría poder acá. Y pues lo obvio, ¿no? Poniendo en el centro dos cosas. Por un lado, la corrupción, y creo que esta parte de la corrupción es muy importante analizar, en el sentido de que creo que aquí en México hemos tenido un cambio cultural alrededor de cómo vemos cómo se ve la corrupción, pero eso no necesariamente pasa en el mundo, ¿no? Y creo que eso es importante también, una aportación importante de México para el mundo.
que es, creo que los neoliberales fueron muy hábiles en crear esta narrativa donde la corrupción se veía de cierta forma, se veía dando un moche, los policías, o sea, como esta imagen como muy clara, ¿no? El ratero era quien robaba autopartes, pero no los Lozoyas, no los Videgarais. Y Andrés Manuel aquí en México ha estado una y otra vez construyendo esa imagen de que no, o más bien contraponiéndose ante esa construcción de imagen de cómo se ve la corrupción, ante no, la corrupción se ve como los Lozoya, se ve como los Videgaray, los Calderón, etcétera, ¿no? Y creo que llevarlo afuera del mundo es muy importante, y sobre todo a la ONU, ¿no? Que es un organismo que ha permitido y que ha arropado este tipo de prácticas en el mundo. Y bueno, por último, pues sus programas sociales, que era obvio que los iba a tratar de exportar, ya lo trató de hacer en Centroamérica, pero pues acá ya se fue, ya metió quinta y dijo, vámonos al mundo mejor con los programas sociales. Entonces, pues creo que fue un buen discurso. Sale, gracias, Renata. Doctora Elisa Godínez, ¿cómo lo vio? El micrófono. Perdón, es que no podía. Bueno, a ver, pues yo creo que el discurso pues es como muy, es subir lo que ya ha dicho muchas veces, lo que está haciendo aquí, pero ahora a nivel mundial. Entonces, bueno, puede sonar, como decía Alberto, coincido con él, muy audaz, aparentemente, ¿no? A algunas personas supongo que también les parecerá como muy ingenuo, y creer como, ay, hasta creen que se va a poder y eso, ¿no? Y como la carta a los Reyes Magos y todo esto. Yo creo que, o sea, lo que yo rescato del asunto es que independientemente de cualquier cosa y de que se vaya a lograr o no, López Obrador se atreve a poner sobre la mesa, con sus palabras y en su estilo, algo que creo que es, no deja de ser, digamos, relevante en términos de lo que está sucediendo, que es, ok, él lo pone en términos de programas sociales, por ejemplo, ¿no? Hay que repartir dinero en forma de programas sociales, como lo estamos haciendo aquí, etcétera. Pero hay quienes han venido hablando, por ejemplo, de la idea de la, ¿cómo le llaman? Renta, hay un término específico, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es como un salario mínimo universal básica. Universal, ¿no? Como renta universal, ¿no? Por un lado, o sea, es decir, es una idea que se ha planteado en algún sentido, en otros lados, en otros momentos, y que es así, digamos, cuando se plantea no parece descabellada, ¿no? Pero si uno lo plantea en términos de programas sociales y de repartir dinero, entonces sí parece descabellada. Pero al final es una manera de redistribuir la riqueza. O sea, el planteamiento es ese, y me parece que eso es lo relevante. Y otra cosa que digamos, conecto con este asunto es también el hecho de que, pues igualmente, ¿no? Pareciera muy ingenuo que López Obrador diga, basta con hacer un fondo donde unos miles de empresarios y empresas y una parte del G20, bueno, no una parte, sino una parte de los países, dijéramos el G20, con estos recursos que estas tres grandes sectores puedan aportar, se hará este fondo y se repartirá. Ok, y uno dice, no, pues es que esto suena imposible. Pero, por ejemplo, yo pregunto, ¿en qué parte del mundo realmente se está logrando, en qué país del mundo se está logrando que digamos, se le cobre impuestos a las grandes riquezas? ¿En dónde se está realmente logrando eso? Yo, que recuerde, probablemente sí hay algún país, bueno, el modelo social de las socialdemocracias escandinavas y demás, en donde en general la población paga altos impuestos, pero me refiero cobrarles altos impuestos a las riquezas, a las herencias y demás, no se está logrando en ninguna parte del mundo. Y sin embargo, es una de las tantas cosas que también en discurso se ha venido hablando desde hace ya un tiempo importante. ¿Y por qué no se puede lograr eso? O sea, a lo que voy es, se le tacha muy, muy ingenuo a López Obrador, pero al final, por las buenas, digamos, y en un contexto así de buena voluntad, eso es lo que debería de pasar, que los que más tienen, más aporten. Pero eso no sucede, y cuando se hace, digamos,
con métodos no tan por la buena voluntad, pues lo que ocurre es cuando se enfrentan los regímenes a las oligarquías locales y transnacionales, pues lo que ocurre son situaciones de mucha tensión, de mucho conflicto, de intervención incluso. Entonces, no me parece tan ingenuo lo que está planteando López Obrador. O sea, puede parecer, pero no lo es tanto. Puede parecer, pero no lo es tanto, dice la doctora Elisa Godínez. A ver, yo tengo aquí recogí algunos de los dichos del presidente López Obrador en este discurso, cosas que a mí me gustaron mucho. Así que déjame, Renata, colocarte, Elisa, Alberto, colocar algunos elementos que me parecen importantes del presidente como una autocrítica a Naciones Unidas. Este me pareció magistral y maravilloso, contundente. Esa parte es la que yo le celebro mucho, porque ahí habló así, sin anestesia, sin nada, simple y llanamente dijo, habló de la corrupción, que se me parece que es algo que ha planteado mucho en la mañanera, pero que eso pues es mundial y que en la medida que no se atienda eso, que no se atienda la corrupción, pues, y además dice que es responsable de la violencia, que es responsable de la migración, ¿no? Que se está teniendo, y hizo un listado que me pareció importante y valioso, esa parte del discurso, la parte de cómo los intereses económicos logran hacer modificaciones en las leyes para legalizar lo inmoral, ¿no? Esa parte que tiene que ver con reformas estructurales de los países me parece una parte muy importante que abordó el presidente López Obrador. La crítica que hace a Naciones Unidas sobre el COVAX en lo que toca a esta decisión, al manejo de la pandemia de las vacunas, con este pírrico y ridículo 6% en lo que toca vacunación por parte de Naciones Unidas en los países pobres, es verdaderamente criminal, por decirlo de alguna manera suavecita, ¿no? Usó algunas expresiones que me gustaron mucho. Estamos caminando como enajenados, ¿no? Hay que despabilarse, dice. Hay que salir del letargo, ¿no? ¿Qué pasa con Naciones Unidas, ¿no? Colocar a Naciones Unidas diciendo, Naciones Unidas, este organismo es una especie de gobierno mundial. Pues tenemos que hacer que funcione este gobierno mundial, ¿no? Salir de la rutina, ¿no? Hay muchos elementos que colocó que me parecen importantes. Desde mi punto de vista, Sembrando Vida de ninguna manera es un buen proyecto que va a generar, y lo vamos a ver cuando termine el sexenio del presidente López Obrador, pues en algunos lugares ha generado devastación porque la gente ha cortado árboles para poder ingresar, incorporarse a ese programa. Es un programa además que en el norte del país, pues precisamente los cárteles tomaron el control de ese programa. Así que cuando van, y eso hablando con la gente que está en ese programa, ¿no? Se los digo así, ¿no? Y es gente que dices, pues tenemos que pasar un retenes. Y en esos retenes, esta gente tiene el listado de toda la gente que tiene el programa Sembrando Vida, ¿no? Entonces cuando llegan ¿cómo se llaman? Los siervos de la nación, pues, pásale, sí, que pase. Los dejan pasar porque dejan la paga y las familias, en quién sabe qué número indeterminado, pues tienen que dar la mitad, ¿no? ¿Quién se está beneficiando? Faltan muchísimos mecanismos que resolver ahí. Entiendo esta parte que señala el presidente López Obrador sobre el apoyo directo, pues por tanto coyotaje que ha habido por parte de organizaciones sociales, no tanto de las civiles como a los que se refirió, porque ahí
con quien llegaban los programas era con organizaciones sociales. Sí, pero a la hora de individualizarlo, rompió con la colectividad. Y esa colectividad es la que ha generado pues una defensa en pueblos y comunidades. Y cuando regresen otra vez los neoliberales, que en algún momento regresarán, esperemos que tarden 200 años, por lo menos, en regresar, pero el día que regresen, va a haber mucha fragilidad. Hay un mundo de temas ahí que abordar sobre los programas, pero yo entiendo ahí, Renata, la buena fe de un hombre íntegro que hace una exposición que me pareció notable en muchos sentidos y que está presentando los proyectos en los que él cree, ¿no? De manera franca y honesta, independientemente de que podamos algunos compartirlos o no. Sí son proyectos en donde intenta romper con la corrupción. Otra cosa es que tanto lo está logrando, particularmente por grupos de crimen organizado, además de la corrupción que todavía anda por ahí. Pero esas partes, Renata, me parece que esas críticas a la propia Naciones Unidas, ahí yo escuché a un hombre de Estado hablando como presidente de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque todo ese discurso que dio está estrechamente relacionado a la seguridad interna del mundo entero y de cada uno de los países. En esta lógica de las críticas o autocríticas a Naciones Unidas, México también, pues integrante de este organismo, ¿cuál es tu valoración ahí, Renata? Sí, ay, cuántas cosas interesantes, querido Ernesto. Bueno, la primera creo que justo lo que tú dices, el discurso del presidente y el hecho de que México presida esta comisión, pues sí rompe una trayectoria de cómo se trata de abordar la seguridad, ¿no? Y creo que eso es algo positivo, a pesar de lo que mencionas, que hay críticas muy válidas sobre muchos de los programas, pero por lo menos no se está pensando, y lo dice el presidente en su discurso, la propuesta que se está dando, el planteamiento que se está tratando de dar desde México, desde la presidencia de esta comisión, es atender las causas de la violencia y no irse a armar ni generalmente como Estados Unidos y sus aliados, incluyendo estos organismos como la ONU, han tratado de abordar los temas de violencia. Entonces creo que eso, coincido, es algo positivo. Ahora, lo que mencionas es muy importante. La implementación de estos programas no es cosa menor, y creo que ahí es donde el diablo está en los detalles, ¿no? Son muchas de las ideas que él trata de exportar son cosas que han funcionado aquí en México, algunas sí, algunas no, Jóvenes Construyendo el Futuro quizá mejor que Sembrando Vida, pero que nos hemos dado cuenta aquí en México que la implementación tiene muchos problemas, y ahora ya lo hemos platicado en este programa en otras ocasiones, ¿qué vamos a hacer si tratamos de importar este programa a Centroamérica? ¿Cómo se va a garantizar que ese dinero, que los gobiernos pues sí repartan ese dinero, ¿no? Acá quizás se propone que la ONU pueda ayudar, pero no se ve claro de qué manera la corrupción o este pantano en el que estamos de corrupción se vaya a poder, digamos, salir adelante de este pantano para implementar ideas que son buenas y que, claro, ¿no? Muchas de ellas tienen críticas de fondo, como lo que mencionas de la individualidad de Sembrando Vida, que me parece muy relevante y cierto, ¿no? Entonces, creo que ahí ese es sin querer sonar como la oposición que dice y los cómo y cómo se va a implementar, pero sí hace falta probablemente después de este planteamiento, que me parece sensato y por lo menos en buena dirección, empezar a pensar como planeta cómo podemos implementar esta estrategia sin quedarnos ahí apantanados en la corrupción. Es obvio, doctora Elisa Godínez, que el presidente López Obrador y su equipo pues sabe muy bien que las posibilidades de que una acción como la que propone el presidente López Obrador pues está muy difícil. Es algo que, insisto, no lo han conseguido las religiones, que prácticamente la mayor parte de los seres humanos tenemos alguna creencia
y casi todas coinciden en esta filosofía de la solidaridad. No se ha podido con esta fortaleza tan grande como es la base espiritual de los seres humanos. Pero yo por eso creo que este mensaje del presidente López Obrador tiene también otras lecturas. Y una de ellas tiene que ver con algo que el mismo López Obrador ha insistido mucho, de que la mejor política exterior es la política interior. Y yo veo también en este mensaje un posicionamiento muy hacia el interior, hacia el momento en que vive el país, el momento político que está en este periodo, pues en lo que se viene en adelante. Lo veo también como un posicionamiento hacia el interior, puesto que no fueron pocos los que han criticado, no han sido pocos los que han criticado la decisión del presidente López Obrador de no mirar al exterior, de nada más quedarse encerrado dentro de las fronteras mexicanas y dedicarse básicamente a eso. Yo veo este mensaje como un mentiz a todos aquellos que ya le han estado criticando posicionamiento hacia el exterior, porque lo que importa es dejar el mensaje y de presentarse, como bien dice Ernesto, como una persona de Estado, presentarse como un político, un representante de un país importante que está a la altura de lo que necesita no solamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un espacio dominado por Estados Unidos y en alguna u otra medida por otros países como China y el Grupo de los 20, etcétera, sino también un mensaje hacia el papel que ha desarrollado en los últimos años como la creación de una especie de bloque de países progresistas y de obligar de una u otra forma a que al menos en el discurso se mire a los de abajo. Entonces me parece que también es un discurso que tendría que analizarse desde ese punto de vista. Doctora, ¿usted qué piensa? Coincido mucho contigo, Alberto, en el sentido de que es una de otras muestras que ha venido dando en tiempos más recientes para quienes lo han criticado de un presidente que no miraba al exterior y que era aldeano, etcétera. Me parece que este hecho, junto con otros hechos como lo que ya hemos comentado en otras ocasiones en este programa también, que tiene que ver con la intención que yo he notado, al menos, o así ha sido mi lectura, de posicionarse en la región de América Latina como una especie de liderazgo que digamos, es importante no solo porque México había dejado de voltear a ver a América Latina en los sexenios pasados, sino porque actualmente en el contexto latinoamericano, digamos, en términos de liderazgo de gobiernos progresistas, pues está México, está Argentina, y digamos, sí hay algunos más, pero fuertes, con presencia, pues solo ellos, ¿no? Entonces, esto abona en ese sentido. Ahora, yo creo que quienes mal lo quieren o lo mal quieren y demás, pues nunca le van a conceder el hecho de que López Obrador, insisto en que pareciera, y una lectura básica y así muy, muy rápida de mucha gente además que puede no simpatizar con él, pues lo ven eso, como aldeano, como alguien que no. Pero a mí me parece que siempre sus discursos e incluso sus hechos, hacia adentro, por supuesto, pero hacia afuera también, o sea, en términos de política exterior, son bastante pensados, o sea, sí son los de un estadista. Que la gente, alguna no la quiere, es otra historia, pero digamos, esto que Ernesto dijo hace rato es este recuento importantísimo, digamos, de este discurso en la crítica a la ONU, o la autocrítica, ¿no?, a todos los países miembros de la ONU, y de cómo con temas tan sensibles como el de las vacunas, por un lado, pero también está, insisto, el hecho de poner sobre la mesa el tema de la corrupción, pero no la corrupción en abstracto, sino la corrupción en el sentido de que una de las razones, creo yo, que se aducen siempre para que las grandes fortunas no quieran pagar impuestos y no quieran pagar lo que deben, es que, bueno, al menos en el caso de México, durante muchos años era, no, pues ¿cómo vamos a pagar? Mejor lo damos en filantropía, porque si lo pagamos en impuestos se lo roban. No está la corrupción que se la roban. Bueno, no, aquí se está demostrando, tal vez incluso yo diría que con un exceso de digamos, ¿cómo se dice? Cuando astringente en términos de recursos, porque
López Obrador llega a ser, o sea, digamos, hay una parte en donde yo creo que sí se le pasa la mano, ¿no? Pero también entiendo que una de las razones por las que el recorte a los gastos no solo tiene que ver con cuestiones ético-morales, ¿no? De ponerle fin a los gastos suntuarios que hubo durante muchas décadas, sino que también tiene que ver con el hecho de cerrarle la llave a toda posibilidad de corrupción o a la mayor posibilidad de corrupción, porque es algo que no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, no sé si se entienda cabalmente pues hacia afuera, pero a mí sí me parece que López Obrador ha tenido una posición y una actitud de estadista hacia afuera y bueno, habrá que ver qué reacciones tiene este discurso, ¿no? Ya, bueno, me gustaría, aunque nos tomamos ya un poquito más de tiempo, chicas, me gustaría regresar, si les parece bien, para cerrar también el tema del caso de Santiago Nieto. Y ahí, Alberto, tú estabas por intervenir y hacer una pregunta aquí a las compañeras, así que adelante, Alberto. Sí, bueno, yo iba a puntualizar que no estaba muy de acuerdo en que nos concentráramos o que se concentrara también la discusión en el menú, porque pues si somos, digamos, estrictos, pues hay muchos lugares en los cuales te ofrecen lo mismo por un precio mayor o menor que depende de cada quien. Y por ejemplo, una esfera de carpaccio con aguacate y tártara de atún, pues yo lo entiendo como guacamole con atún revuelto. Y te lo sirven así como en una cucharita de helado y ahí está hecho esfera y es todo, básicamente. O sea, eso lo puedes hacer Pues sin sí, ningún problema. pues una cosa es decir un cuernito y un croissant Sí, claro, y claro. te lo venden 50 veces más caro. No, eso lo entiendo. Pero bueno, adelante, perdón. Sí, bueno, ves que me parece que es importante para que nos ubiquemos en lo que realmente importa. Lo que importa es lo que conversaban la doctora Lisa Godínez y la maestra Renata Turrell, que es básicamente el despropósito de organizar una reunión de esa naturaleza. Entiendo que la boda fue en Antigua Canadá por razones familiares, no necesariamente por una cuestión de seguridad, como se llegó a plantear aquí, sino porque implica lo que platicábamos ayer, Ernesto, implica no saber en dónde estás parado. No entender a profundidad el proyecto político para el cual tú participas. Y es una de mis dos preguntas que tengo, porque le tocaba a Renata hablar sobre este punto, se supone que tú tienes que meterte en la filosofía de la cuarta transformación porque el proyecto va más allá del cargo. El presidente siempre habla de encargos, no de cargos. Y él ha demostrado en varios momentos que es inflexible, que tiene tolerancia cero en esos principios. Uno de ellos es la austeridad, la forma es fondo, y eso lo tiene muy claro el presidente López Obrador. Lo vio claramente Santiago Nieto, debió haberse fijado en lo que sucedió con César Yáñez. César Yáñez, que ha sido una de las personas más leales al presidente López Obrador, lo acompañó durante décadas en las épocas realmente difíciles, durísimas que tuvo el movimiento que encabezaba López Obrador. Y a pesar de ello, a pesar de toda esa confianza que le tenía el presidente, todo se perdió en un evento parecido al que ahora parece que tiene la boda pues de Santiago Nieto. Entonces, hay que revisar también lo que implica la personalidad de López Obrador, que tiene un profundo pragmatismo que a mí me parece que ha sido su sino, su forma de comportamiento, pero que ahora mismo, como presidente de México, en estas circunstancias es muy necesario. Una reflexión sobre esto y otra aprovechando porque se nos va el tiempo. Me llama la atención, Renata, maestra Elisa Godín, no sé cómo vean ustedes, pero me alarma la cauda de misoginia que hay en muchos comentarios y señalamientos sobre este tema. Aquí mismo en el chat están una barbaridades y media que se han dicho en torno a la esposa del presidente de Santiago Nieto. Como lo están responsabilizando de todo lo que ustedes quieran. Me parece que ahí hay que revisar también porque lo que sucede, porque muchos de los comentarios son simpatizantes del presidente López Obrador. Están echando la culpa a la esposa de Santiago Nieto de una decisión de ambos, supongo, para la boda, pero en el caso de Santiago Nieto, pues él es el funcionario. Y nada más ni nada menos un tuit que yo compartí en el chat que tenemos interno de la mesa sobre Félix Salgado. Una reflexión también sobre esta misoginia con la cual se está abordando este tema.
Tremenda, que justamente el tuit de Salgado Macedonio que mencionas, querido Alberto, es muy lamentable, ¿no? Y creo que esto nos pasa como movimiento a quienes simpatizamos con la Cuarta Transformación varias veces, ¿no? Caemos en estas críticas muy, muy misóginas y pues es algo que tenemos que empezar a formarnos como movimiento definitivamente, porque no es la primera vez que sucede. Y aquí creo que lo que mencionas es clave. Humphrey no es parte del gabinete del presidente. Ella sí la nombró el presidente y todo, pero ella no es parte central de la Cuarta Transformación como sí lo es Santiago Nieto. Entonces, en todo caso, a pesar de que la decisión de la boda la hayan tomado ambos, quien tiene una responsabilidad, digamos, con el movimiento, con el proyecto de nación, es mucho más Santiago Nieto que la consejera Humphrey, ¿no? Esto no estoy diciendo con esto que ella no tuvo parte, que yo puedo estar en desacuerdo en la manera en la que ella la manera en la que ella se ha comportado en el puesto que se le asignó, o bueno, al que se le presentó, porque pues el presidente la pone, pero no, bueno, la propone, pero la tienen que ratificar. En fin, eso se puede tener críticas, pero aquí creo que el foco se tiene que ir a Santiago Nieto, porque él es parte fundamental del proyecto de nación, y no así Humphrey. Y creo que aquí lo importante es que él rompe con tres cuestiones muy importantes principios de la Cuarta Transformación. 3 principios. El primero, que ya lo decía Elisa, la separación del poder político y del poder económico. Y esto nuevamente no rompe la cabeza porque, o parece muy torpe, porque ya había pasado, como mencionas, con Yáñez hace unos años, y cómo es posible que no pensaste que estabas haciendo algo en el mismo sentido. Número uno. Y no solamente la boda, ¿no? Creo que de pronto se pierde o se trata de trivializar como si el tema fuera, es que hizo una boda fifí. No es solamente que hizo una boda fifí, es a quién invitó a la boda, es la manera en la que llegaron a la boda. Son muchas cosas alrededor de la boda. No es solamente que se haya, como bien dices, ¿no? No es solamente que se haya servido carpaccio y langosta y no sé qué, lo que se haya servido, ¿no? Pero sino es todo lo que está alrededor de esta. Entonces creo que ese es uno de los principios que rompe y de manera muy torpe. Número 2, está un poco relacionado el conflicto de interés, lo que decía Lisa, cómo va a ir a investigar después a estos personajes. Cuesta trabajo pensarlo y cuesta trabajo pensar que son invitados nada más así como de, ay, pues tenemos que invitar a toda la élite mexicana porque somos élite. Pues no necesariamente, ¿no? Probablemente hay relaciones personales con esos invitados y eso pues es problemático. Y número 3, la austeridad, que ya hemos hablado, pero en esto yo quisiera nada más ahondar en que cuando AMLO toma protesta, él publica estos 50 lineamientos de austeridad republicana, que obviamente no los voy a leer, así como AMLO cuando lee sus 100 promesas en la mañanera, pero nada más destaco un par. Y la primera es: nadie puede viajar en un avión privado, que esto es la razón por la cual corren a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, desde mi punto de vista, de manera congruente con el proyecto. La doctora Sheinbaum creo que hizo un buen trabajo en cómo la corre y el mensaje que da cuando la corre, o bueno, cuando le acepta la renuncia. Número 2 de esta lista de 50 es que los funcionarios, bueno, pues ahí tienes al dueño del Universal. Ese no es un gran contribuyente. O sea, ¿cómo? Ese es uno de los principios, está por escrito, o sea, no es algo nada más que de pronto en alguna mañanera salió. Estos son principios que se pusieron por escrito. Entonces, pues bueno, en realidad me cuesta trabajo entender la torpeza o el motivo de no haber visto que esto era pues cavar tu propia tumba. Gracias, mi querida Renata. Pues son varios elementos allí y están el listado de algunos nombres que pues necesariamente, mi querida Elisa Godínez, pues generó muchísimo ruido y desconfianza. Yo no comparto con Alberto este asunto que decía con respecto de la comida, si es algo de frivolidad o no, porque es un todo. Es precisamente en ese marco de la austeridad,
escuchando ahorita incluso el propio discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y hablar de champaña y de carpachos y de cosas así, es grotesco, por decirlo de alguna manera, y viniendo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si vas a hacer eso, hazlo privado, con tu familia, solamente con tu familia, y no haces toda una exposición en un hotel no necesariamente barato y con un menú no necesariamente barato. Sí me parece que son, como decías hace un rato, la forma es fondo, y eso tiene muchísimo que ver. Y vaya, insulta. A mí no me asustan ese tipo de menús, ni entonces los satanizo, no, pero sí me parece desafortunado haber hecho un evento de esta naturaleza con estos invitados, con un menú, con un hotel, en donde haces 3 eventos previos a la boda, donde ofreces menús ahí suntuosos, pues no me parece propio de un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero me quiero detener, mi querida Elisa, en algunos de los invitados. Por ejemplo, Carolina Villano, secretaria general del PRI, diputada priista y esposa de Rubén Moreira, ¿no? Es decir, Rubén Moreira, pues tendría que estar siendo investigado. Y de hecho, cuando estuve en una entrevista que le hice a Santiago Nieto ahí en sus oficinas, él mencionó a Rubén Moreira, ¿no? Y de pronto, pues ver a la esposa ahí en su boda, que es algo propio de una intimidad y un evento importante en tu vida, pues era una boda política o era una boda íntima, ¿cómo interpretarlo? José Casada Rovirosa, priista que fue gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, actual gobernador, panista de Querétaro, Josefina Vázquez Mota, Quirino Díaz Coppel, exgobernador de Querétaro, Rovirosa, que ya lo había mencionado, y Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del Universal. Eso es en lo que toca al sector de la oposición. Y también, pues, pensar en los que no son de la oposición, que también asistieron a esta boda y que, por ejemplo, pues también estaba la fiscal anticorrupción, María Luisa de la Luz Mijangos, y su esposo, el ex titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y pues la ahora ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, acompañada del productor artístico Alejandro Gou. Hay también el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el legislador de Morena, Sergio Gutiérrez, y su esposa, la diputada local del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, el diputado del Partido Verde Ecologista, Javier López Casarín, y el subsecretario de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes. A ver, ¿los vamos a satanizar por ir a la boda? Pues igual no tendríamos que estarlo satanizando, pero es todo este contexto, ¿no? Cuando, vaya, si a mí me invitan a una boda y me dices que van a estar ahí el dueño del Universal y que va a estar la esposa de Rubén Moreira y que va a estar Josefina Vázquez Mota y que vas a estar ahí en un evento así, pues es un asunto de criterio político, de timing político. No sé cuál es tu valoración, pues, de todo este mundo de elementos que te coloco, mi querida Elisa. Híjole, pues un montón de cosas, ya no tenemos mucho tiempo. Yo mencioné algunas cosas en mi primera intervención de este tema. Yo estoy de acuerdo contigo, Ernesto, en que, a ver, no se trata de satanizar a toda la gente que fue, ¿no? O sea, no se trata de hacer lecturas
torpes, dijéramos, o tan Sí. chatas, ¿no? Decir, Sí. sí, todo lo que fuera. No. A ver, hay que leerlo como un todo, como parte, digamos, de esto. O sea, a ver, así lo quisiera plantear. Este régimen se propuso, López Obrador se ha propuesto una transformación importante en muchos asuntos de la vida pública de México. Ha sido contundente con respecto al tema, digamos, de cómo plantear también cómo los funcionarios o los servidores públicos, para decirlo mejor, deben de tener un comportamiento a la altura en términos ético-morales, digamos, de su función, ¿no? De su labor. Y esto implica que, pues, que no anden haciendo pues desfiguros, despilfarros, gastando el dinero del erario en cosas que no debe ser, en corrupción, en superficialidades y demás. En eso él ha sido contundente. Obviamente creo que esto no toda la gente va a ir a la par de la necesaria, digamos, velocidad que debería tener esta transformación. Pero digamos, en el caso de Santiago Nieto, que insisto, es un personaje que es muy eficaz, fue muy eficaz como servidor público en su función, en su labor, todo esto, pero es un personaje del viejo régimen. Y como hay muchos en este gobierno también, o sea, ojalá hubiéramos dicho, bueno, ya estos ya no van a volver a entrar, pero hay muchos, y hay muchas prácticas, y hay muchos usos y costumbres, dijéramos, para plantearlo en estos términos, que tiene, digamos, la clase política, que todavía está allí, pues, ¿no? Ahora, ¿quién decide si lo hace o no lo hace? Por ejemplo, como yo diría, y como tú dijiste, o sea, yo, si me invitan a una boda así, francamente diría, ¿saben qué? Muchas gracias, pero prefiero no ir, sobre todo si estoy metida y si estoy haciendo una labor y si soy funcionaria pública, pues no voy a exponerme. ¿Por qué razón? Porque yo creo que más allá de juzgar las decisiones personales de cada quien, aquí hay un asunto. En política y sobre todo en un país como este, en el que creo que, a ver, ¿cómo lo puedo plantear en términos de, va a sonar un poco brusco que lo diga, pero parte de los usos y costumbres de la clase política en este país y sobre todo de las altas esferas en ese sentido, se mueve mucho en función de las lealtades, pero sobre todo los secretos y las posibilidades de, si estás metido en algo, después te lo voy a sacar, después te voy a chantajear con eso, etcétera, ¿no? Entonces, digo, yo no sé, porque jamás he sido alta funcionaria y ni ganas tengo, ¿me explicó? Pero a lo que voy es, bueno, si te estás metiendo a dormir con el niño, pues no te sorprendas que amanezcas, ¿no? Como dicen, mojado. O sea, hay cosas que uno tiene que tener claras y entonces no te quieres meter y no quieres estar metido en escándalos, bueno, pues entonces procura, ¿verdad? Hacerlo. Ahí tienes a López Obrador. Nos puede gustar o no, lo que sea, nos puede quedar bien o no, lo que sea, pero al menos a él no lo van a agarrar en una de esas. Entonces, pues si no quieres que te agarren en una de esas, sea que eres amigo de, que te regalaron, que te prestaron, que hiciste un favor, que los amigos de tu mujer o que los amigos de tu esposo, no sé, bueno, pues hay que ser más cuidadosos, sobre todo en un gobierno que se propone eso, que lo ha planteado, que ese es uno de sus símbolos, ¿no? de sus preceptos. Y no sé, a mí se me hace complicado porque es cierto, ¿no? Uno luego a veces no escoges a tus amigos y no sabes qué puede haber ahí detrás ni nada, ni se trata de que vayas por la vida paranoico y demás, pero hay cosas que sí están en tu control, ¿no? Como funcionario alto, sí están en tu control. Y a mí me parece que Santiago Nieto sí tenía bajo su control el hecho de haber hecho una cosa mucho más discreta. Los ritos y los ritos de paso, como casarse y demás, son bonitos, tienen significado. Yo no digo que no, pero ¿había necesidad de hacer eso? Yo creo que. Pues sí, la verdad es que el Divo de Juárez siempre es muy oportuno en su filosofía en estas circunstancias.
qué necesidad, sobre todo porque no podemos creer que no sabía, mucho menos Santiago Nieto, de qué pata cojea Juan Francisco Ili Ortiz. Y por supuesto que no podía saber la práctica y la forma en cómo reacciona, cómo vive, cómo es su costumbre. Ili Ortiz, esa idea de llevar $35,000 en sobres es muy, muy típico de él. Y algún día habrá oportunidad de conversar un poco esas mañas que tiene el dueño del Universal respecto a por qué pone el dinero en sobres. Ya se nos fue el tiempo. Pero bueno, pues sí, no sé si ya, la verdad que ya les robamos hasta media hora más. Media hora más. Muchísimas gracias, doctora Elisa Godínez Renata Turren. Gracias. Un abrazo a ambos y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos, chicas. Un fuerte abrazo. Y si van a desayunar, les recomiendo que pidan crocante de cerdo en espejo de esmeralda con hierbas exóticas. Santa María. Ven, Alberto también fue a la boda. Alberto también, nada más que pasó de incógnito. Claro, claro. ¿Qué crees que filtró? No es cierto. No, ¿para qué quieres? Lo trajimos y tacate, ¿verdad? Ay, claro. Básicamente es chicharrón en salsa verde con verdolagas. Qué antojo. Un abrazo a todos. Un abrazo, Baigoncito.